Oli, oli. Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Patch. Hoy te traigo este video de patchwork. Estamos en mayo, mes de las flores, y se me ocurrió pues este girasol que encontré en Pinterest. Me encanta y estoy haciéndolo pues a mi manera. Esperemos que quede también bien hecho. Lo he dividido en las más o menos como estaba en la foto, y se van a usar estas telas. Colores lógicamente amarillos, porque entre amarillos, naranjas, alguito de verde, abanitos y café, que son más o menos los colores que se manejan en un girasol. Espero que me acompañes en este nuevo proyecto y sobre todo hasta el final para que miremos el resultado que vamos a hacer con este bloque de girasol. Iniciemos. Para este proyecto vamos a trabajar una tela naranja, una tela amarilla, otra amarilla que tenga algún fondito, pues puede ser entre verdes o puede ser un amarillo intermedio de estos dos, y un abanito suave que también puedes trabajar como hacia un café. El centro voy a hacerlo en café oscuro y lógicamente el fondo voy a trabajar en esta tela que tiene algunas pintitas muy pequeñitas en blanco. Se van a cortar las telas de la siguiente manera. Primero que todo, he dividido aquí este bloque completo, lo he dividido en 4 mini bloques. Cada bloque se va a repetir acá, se repite acá y se repite acá. En el centro hay un cuadrado, luego viene una muelita, y aquí van a ir estas piezas, esta y esta pieza, que van a contener cada uno de los diferentes colores, y hacia estos extremos va a ir el fondo blanco. Primero cortas la pieza del centro, va a ir en tela café oscuro y es un cuadrado que tiene 4 pulgadas y media o 11 centímetros y media. A este cuadrado grande café le vas a cortar también otro cuadradito más pequeño que tiene 2 pulgadas y media de lado o simplemente 5 centímetros, 6 centímetros y medio. Este cuadradito lo vas a unir en esta esquina, enfrentando derecho con derecho, y vas a pasar esta diagonal que tienes acá, la vas a pasar por esta parte. Esa misma diagonal la trazas acá, vas a la máquina y pasas la costura sobre la línea. Es preferible incluso que te corras como 1 milímetro o un poquito menos hacia afuera en la puntada. Esto te va a quedar así. Esta parte, que es el triángulo que queda hacia la esquina, lo vas a cortar, dejando solo esta muelita, que es la que vas a doblar. Y aquí un tip: cuando estés haciendo estos medios triángulos, vas a pasar, aparte de la costura que pasas hacia el centro, vas a pasar una segunda costura hacia afuera. Esto te va a garantizar que este triangulito que queda en 2 telas, en este caso café y blanco, no se pierdan. Simplemente vas a crear otra nueva pieza. Esta, que es la que vamos a trabajar acá, y aquí una segunda pieza, que es este cuadradito que tiene 2 triángulos.
cortas estas aleticas, lo vas a planchar y te va a quedar simplemente un cuadrito con los dos medios triángulos que puedes usar para otras labores. Continuamos con las siguientes piezas. Vas a trabajar la amarilla, la naranja y esta que en una tela verde con hojitas la estoy usando, pero puedes usar un color amarillo intermedio. Vas a cortar una pieza tanto de la amarilla como de la naranja y la que digo yo de hojitas que tengan las siguientes medidas: 2,5 pulgadas por 4,5 pulgadas de largo. Aquí van a estar estas piezas. Y continúas con los cuadritos de 2,5 pulgadas en cada lado. Vas a colocar en cada una enfrentando los derechos. Repites lo mismo que hiciste con este cuadrado. Es decir, que vas a trazar la diagonal. En este caso, fíjate en el dibujo, viene así, en este sentido. La vas a trabajar así. Esta también viene en esta diagonal, es decir, la trazas. Mientras que esta diagonal de acá viene en este sentido. Colocas la tela, trazas la diagonal. Sobre la diagonal vas a pasar la costura. Recuerda que trata de tender como un hilito más hacia afuera en esa costura. Y también repites lo que hicimos acá. Pasas una costura adicional, más o menos 1 centímetro o un poquito más, hacia afuera para que cortes y nos resulten la pieza con el triangulito que necesitamos acá. Y aparte de eso, esta nueva tela de cuadradito con 2 colores de triángulos. Te muestro. Han quedado listas estas partes, la amarilla, la naranja y la de hojitas. Ahora continúas con el resto. Vas a cortar una pieza en blanco, que es el fondo. Esta va a tener medidas de 6,5 pulgadas o 16,5 centímetros por los 2,5 centímetros o 2,5 pulgadas o 6,5 centímetros. Aparte de eso, otras 2 telas vas a cortar, una en color como habanito o un intermedio entre este amarillo y este naranja. Va a tener las siguientes medidas: de largo 4,5 pulgadas o el equivalente a 11,5 centímetros, y el ancho continuamos con los 2,5 pulgadas o 6,5 centímetros. Esta otra tela, que es de fondo blanco, tiene las mismas medidas de acá: 11,5 pulgadas por 2,5 pulgadas de ancho. Vas a trazar una diagonal, que fíjate, esta viene así en esta diagonal, entonces estoy midiendo de aquí a acá 2,5 pulgadas, o simplemente en un ángulo de 45 grados también puedes trazarla. Esta otra tela, que es la que va a ir aquí de paso, la vas también a cortar de la misma manera. La colocas así, como en escuadra, como cuando vamos a hacer a unir un sesgo. Entonces la colocas de esta manera
enfrentando derecho con derecho. Fíjate que esta diagonal que también tracé acá tiene el mismo sentido que esta diagonal. A ver si alcanzas a ver. Aquí tengo esta diagonal y aquí tengo esta diagonal. Se van a unir muy bien, a cuadrar este borde y se va a pasar la costura también a puro, casi sobre la línea. Recuerda que puedes dejar un poquito más, como un hilito más hacia afuera para que nos dé bien este doblez. Esto va a pasar cuando se cosan. Lógicamente continúas con la costura adicional para que cortes por la mitad y aprovechemos estos 2 triangulitos de tela. Queda cosida esta parte de 2 telas. Ahora vamos a ir a la máquina y empezar a unir cada una de estas piezas. Vas a empezar a trabajar esta con esta y pasas una costura por aquí. Cuando ya la tengas cosida, vas a pasar nuevamente esta pieza de aquí a acá. Nos quedaría un bloque completo. Queda cosido este primer bloque grande. Ahora vas a continuar con estos 3. Vamos a hacer casi lo mismo. Enfrentamos los 2 derechos, pasamos la costura a 1/4 de pulgada, planchas y luego vas a unir este cuadrado que es el centro por esta parte. Quedó cosido este bloque. Lo siguiente es unir este con este. Para eso vas a juntar los 2 derechos, alineas muy bien estos bordes, el de arriba y aquí el de abajo, y pasas la costura a 1/4 de pulgada. Quedó listo esta parte del bloque del girasol. Fíjate que en este caso todavía no he rectificado los bordes, pero si tú respetas el 1/4 de pulgada en la costura, fíjate que te va a quedar muy parejito, casi no hay que rectificar bordes. Ahora solo queda repetir este bloque 3 veces para poder armar todo el girasol. Quedan listos los 4 bloques que comprenden este girasol. Ahora vamos a coser estos 4 bloques. Vas a unir este derecho con este derecho. Muy importante que esta línea coincida los puntos de cada uno. Cuando unas estos, continúas con este. Igual, juntas los 2 derechos, verificas que esta línea coincida con esta y pasas la costura a 1/4 de pulgada. Quedaron listas las primeras 2 costuras. Esta de aquí ya se formó un bloque y aquí se ha formado el otro bloque. Ahora vamos a unir estos 2 derechos y se va a pasar la costura por todo lo largo. A tener en cuenta en esta unión, esta costura debe coincidir con esta, lo mismo esta de acá,
con esta y esta tercera con esta. Cuando pases las costuras, también es importante hacerlo de la siguiente manera. Empiezas por aquí, por el centro, a 1/4 de pulgada y coses hacia el exterior. La segunda costura vas a empezar un poquito antes de donde iniciaste la primera costura, es decir, haces un traslapo y de ahí te vas hacia el exterior. De esta manera no se te va a correr ninguna de las dos partes. Para que te quede más fácil, puedes ayudarte con unos ganchos o con unos alfileres. Estos 3 ganchos del centro están haciendo coincidir las dos costuras de acá, la número 1, la número 2 y la número 3. Y estos ya están asegurando las piezas. Ahora sí, a pasar costuras. Y queda terminado este bloque de girasol. De un muy buen tamaño. Tenemos que está midiendo 16,5 pulgadas en cada lado, más o menos unos 42 centímetros de borde a borde. Lo puedes trabajar como un centro de mesa, como una carpeta, también puede ser perfectamente para un camino de mesa. Muchas posibilidades te puede dar este tipo de bloque, incluso también puede ser para un cojín. Me queda solamente terminarlo, eso lo haré en otra ocasión, más adelante seguramente lo van a ver colgado en exhibición. Espero que te haya gustado este proyecto de girasol, sobre todo celebrando el mes de mayo de este año, mes de las flores. Si te gustó este video, me encantaría que me regalaras un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.